Hola, ¿qué tal? El desarrollo de la técnica y la tecnología y sus implicaciones en la sociedad contemporánea. Ya Carlos París, un gran filósofo español ya fallecido, decía que vivimos en una época preocupada por la técnica y yo diría que también por la tecnología, y él mismo lo diría también. Actualmente la tecnología avanza de una manera desproporcionada, desmesurada, porque incluso muchos autores han puesto de manifiesto los peligros que esto conlleva. Estamos pensando en la bioética, en la ingeniería genética, la genética sintética, también la cuestión de los cyborgs, del avance de la robótica y también de la pérdida de la privacidad en muchos casos por las redes sociales, por una serie de desarrollos tecnológicos de Internet, etcétera, que están reduciendo de alguna manera muy clara los niveles de privacidad de la gente en general. Y claro, se trata de tomar pues conciencia y responsabilidad ante los peligros que un avance incontrolado puede traer consigo. Peligros que por otra parte pueden ser de diversos tipos. Y aunque también es cierto que la tecnología es necesaria en nuestros días y la técnica también. Lo que sucede es que habría que usarla bien con unos límites adecuados. Por ejemplo, últimamente está el tema de la inteligencia artificial, que puede ser peligrosa si no se ponen unos límites éticos claros y contundentes para precisamente pues defender la libertad humana o por lo menos garantizarla. En cuanto a una aproximación al concepto de técnica, puede haber pues, muchos acercamientos para el entendimiento de la misma. La técnica ya surgió con la prehistoria, surgió ya con los homínidos, las hachas de piedra, las lanzas, las flechas, los arcos, etcétera. Eso también forma parte de la técnica, lógicamente. Y en sentido amplio se puede definir la técnica como un sistema de acciones mediante el cual el viviente animal actúa sobre el medio respondiendo a sus necesidades. En un sentido ya más restringido, la técnica, diríamos, también desemboca en la tecnología, que es en realidad una técnica unida al sistema de producción industrial, por un lado, y al desarrollo y aplicación de la ciencia, por otro. Y también en filosofía el término tecné era ya utilizado por los griegos para designar una habilidad mediante la cual se hace algo. En general se puede decir que tecné es toda serie de reglas por medio de las cuales se consigue algo. Para Aristóteles, por ejemplo, la tecné pues, era superior a la experiencia, pero inferior al razonamiento en cuanto se refiere al puro pensar. Aristóteles, por supuesto, daba muchísima importancia a la experiencia. En sus escritos, pues, deja dicho de una forma muy clara que, por ejemplo, los jóvenes pues, tienen poca experiencia y, en cambio, con el paso de los años la van adquiriendo. Y la experiencia es muy importante en el ámbito también del conocimiento. Ya en la Edad Media se utilizaba el término ars en el mismo sentido que tecné, o que la tecné griega antigua. Pero poco a poco, paulatinamente, se destacó la llamada ars mecánica como lo que luego será propiamente la técnica y también podemos decir que la tecnología. Desde la perspectiva, por ejemplo, de Kant, el modo técnico puede aplicarse no solamente al arte, sino también a la naturaleza. En este sentido, Kant distingue entre una técnica intencional y una técnica natural, o dicho en latín técnica intentionalis y técnica naturalis, y llama también técnica de la naturaleza a la causalidad propia de la naturaleza en relación con la forma de sus productos en tanto que fines. Esta técnica de la naturaleza se contrapone a la mecánica de la naturaleza. A partir del siglo XVIII del enciclopedismo francés se prestó una gran atención a todas las técnicas y en particular a las técnicas mecánicas, con la incorporación de las técnicas al saber. Por otro lado, uno de los principales problemas que se han suscitado partiendo del desarrollo técnico es el de si el hombre va a ser capaz de dominar aquello que él mismo ha creado. Aquí pues, nos vienen planteamientos como los de Frankenstein, por ejemplo, de Mary Shelley, esa obra que dio lugar pues, a una serie de interpretaciones y valoraciones sobre, diríamos, casi podríamos señalar los cyborgs, de alguna manera, o los robots. Y este problema también está relacionado con el problema de la alienación del hombre por la técnica ya desarrollado y tratado por filósofos como Marx, Engels
y otros, Feuerbach, etc. En este sentido, pues han escrito infinidad de libros sobre estas cuestiones, pero hay que decir también que algunos filósofos se han ocupado de distinguir entre varias formas de técnica o varias etapas en la evolución de la tecnología. Por ejemplo, Ortega y Gasset dice que hay que distinguir 3 estadios en la evolución histórica de la técnica. Primero habría la técnica del azar, según Ortega, propia del hombre primitivo, accesible a todos los miembros de la comunidad. También es definible la técnica del artesano, para Ortega, propia de la antigüedad y de la Edad Media, y que es patrimonio de ciertas comunidades especializadas. Y por último, la técnica del técnico o del tecnólogo, tal como aparece en la época moderna y especialmente en la edad contemporánea, en la que la máquina cada vez ocupa mayor espacio. Y eso, por ejemplo, se puede aplicar al siglo XIX, finales del XVIII y especialmente al siglo XX, y pues en el siglo XXI sería la era de la digitalización, la era digital, la era tecnológica por excelencia. Gilbert Simondon, por ejemplo, ha dicho que el objeto técnico ha sido aprehendido o captado a través del trabajo humano, pensado y juzgado como instrumento, auxilio o producto del trabajo. Heidegger, por ejemplo, mantiene pues, unas afirmaciones o tesis bastante hostiles acerca de la técnica y del mundo técnico, aunque él mismo declara en entrevistas a medios de comunicación en vida, dice que realmente él no tiene nada en contra de la técnica. Lo que sí tiene algo en contra es precisamente cuando se utiliza mal en perjuicio de los seres humanos. Por lo tanto, la técnica es un modo de descubrimiento, de desvelamiento, es aletheia, pero mientras la técnica era, entre los griegos antiguos, la producción de lo verdadero en lo bello, de modo que la técnica era poética, en la época moderna la técnica ha sido una provocación y ha perjudicado al medio ambiente de una manera gravísima. De hecho, el cambio climático está producido en buena medida no solo por los cambios climatológicos naturales, sino también, sobre todo, por la acción humana, por la industrialización excesiva, la polución atmosférica, etc. Por lo tanto, pues hay que tener en cuenta estas cuestiones y en este sentido también lo plantea el propio Hegel. En la actualidad, una de las razones más comunes de la desvalorización de la técnica se ha cifrado en su utilidad. Aparecen así, por ejemplo, los tópicos de la técnica como servidumbre, el burgués como prototipo del hombre tecnificado, etc. Pero diríamos que eso responde a una realidad evidente que se está observando. Por otra parte, para José Ortega y Gasset, también hay que señalar que la técnica no era lujo, sino complicación vital. Por lo tanto, en este sentido, la idea de la técnica en la obra de Ortega aparece como expresión de la organización, metodización de nuestras actividades de un modo objetivo y transmisible por aprendizaje. Para Cencilio, por ejemplo, la técnica constituye la máxima representación de la vida humana en tanto que le ha dado al hombre la capacidad de transformar el mundo organizadamente y de crear posibilidades continuamente, de modo prácticamente ilimitado. De hecho, el ser humano surge siempre cuando aparece la técnica, cuando empieza la técnica. Mientras el animal se adapta al medio natural, el hombre modifica el medio ambiente mediante la técnica y la tecnología, precisamente para adaptarlo a él, a sus necesidades. Lo que también es cierto es que la técnica ocupa, y la tecnología, en la sociedad actual, un puesto que no había ocupado nunca. La tecnología abarca hoy la totalidad de las actividades humanas y no solo la actividad productiva. Y los 3 grandes sectores en los que actúa la tecnología y la técnica o la tecnociencia moderna son la técnica económica, la técnica de organización y la técnica a servicio del hombre. En realidad podemos decir que no hay nada que escape a la técnica y la tecnología y a la ciencia actualmente, ya que fiscaliza la procreación, altera al individuo y a la especie y dentro de ciertos límites decide si ha llegado o no el momento de la muerte. En ese sentido, yo soy más partidario, por ejemplo, más que de la eutanasia, de los cuidados paliativos, que es como otra forma de eutanasia, pero que respeta la libertad y la responsabilidad de cada sujeto y sobre todo intenta que se prolongue la vida lo más posible, por supuesto sin encarnizamiento terapéutico, porque eso creo que es inútil y no es adecuado para la dignidad humana. Pero en cualquier caso lo que está claro es que hay un derecho a la vida y que la vida se tiene que prolongar lo más posible porque el dolor y el sufrimiento es algo propio y característico de todas las especies animales y no podemos más que intentar evitar el dolor
paliarlo y sobre todo pues intentar que no se produzca ese dolor, pero lo prioritario es conservar la vida. Además, también hay que señalar que la tecnología se puede valorar desde la perspectiva de la humanización y del humanismo. En ese sentido, pues caben tres planteamientos filosóficos de carácter humanista respecto al desarrollo tecnológico. Un planteamiento que podemos considerar pesimista, la técnica o la tecnología como amenaza para la sociedad, y yo creo que hoy está más presente pues este planteamiento más que nunca. Otra optimista, la ciencia como liberadora de los males de la humanidad, que también tiene sus adeptos y que en cierto sentido también es válida. Y por último, una postura de equilibrio que defiende la neutralidad de la ciencia, el valor de la misma y depende de quién y cómo se use. Yo creo que esta es la posición más acertada, el planteamiento más racional. En cualquier caso, para la valoración de la tecnociencia, de la tecnología, de la técnica en general, es preciso tener en cuenta, ante todo, que su neutralidad en abstracto pues queda bastante en entredicho, puede ser discutida. Y las líneas de desarrollo que ha seguido la ciencia y la tecnología no son neutrales ni autónomas, sino que dependen de intereses económicos, industriales, políticos, etc. Lo que hay que procurar es que estos intereses estén de acuerdo con los planteamientos éticos y bioéticos de respeto a la dignidad humana y de respeto al libre desarrollo de las personas y que no impida que la prolongación de la vida sea la máxima posible. En este aspecto, pues hay muchas cosas por hacer todavía, a mi juicio, y pues ha habido distintos filósofos que se han ocupado de estas cuestiones y es algo que, por otra parte, interesa a cualquier ciudadano, a cualquier persona que se ponga a pensar sobre estos temas. Y hay que decir que, por ejemplo, un pensador como Horkheimer ya denominó como razón instrumental al uso de la ciencia simplemente para aumentar la riqueza a costa del medio ambiente, a costa de lo que sea. Y también cada vez se generaliza más la idea de que los problemas tecnológicos son los problemas realmente del siglo XXI y también lo fueron del siglo XX. Y además hay una tendencia de los estados actuales, de los estados modernos, a no proteger las ciencias que carecen de aplicaciones prácticas, como son la filosofía, la teología, la historia, etcétera, supuestamente, porque sí las tienen aplicaciones prácticas. En ese sentido, hay como una minusvaloración de las ciencias humanas, de las ciencias sociales, algo que realmente es irracional, totalmente, porque tanto la historia, la filosofía, y otras ciencias humanas o sociales, pues son esenciales primero para que las personas se formen adecuadamente, para que desarrollen su capacidad mental crítica, para que sean originales, para que sean creativos, etc. Según algunos filósofos, la razón instrumental convierte a los habitantes de la civilización tecnológica en borregos laboriosos, hombres robots o genios analfabetos. Erich Fromm, por ejemplo, en su libro La Revolución de la Esperanza, pues plantea la necesidad de ir hacia una tecnología humanizada y manifestaba la siguiente opinión. Decía, pues precisamente Fromm, un espectro anda al acecho entre nosotros y solo unos pocos lo han visto con claridad. No se trata del viejo fantasma del comunismo o del fascismo, sino de un nuevo espectro, una sociedad completamente mecanizada, dedicada a la máxima producción y el máximo consumo de materiales y dirigida por máquinas computadoras. Esta nueva forma de sociedad, hay que decir que también ha sido vaticinada por otros escritores o pensadores, como es el caso de la literatura de ficción, por ejemplo, por Orwell en 1984 y por Aldous Huxley en Un mundo feliz. Y prácticamente, pues, estos libros han predicho algo que prácticamente ya casi está sucediendo o prácticamente está ocurriendo ya, desgraciadamente. O nos vamos aproximando a ese tipo de sociedades, desgraciadamente. Por eso tiene que haber unos controles éticos muy rigurosos, muy estrictos, basados en los derechos humanos y basados en la búsqueda de la felicidad humana, pero manteniendo la libertad humana a toda costa. La ciencia y la técnica, por otra parte, también hay que reconocer, y la tecnología, por supuesto, han cambiado nuestras condiciones de vida.
y también nuestra forma de pensar. Actualmente la calidad de vida que disfrutamos en el siglo XXI, en general, las personas es muchísimo mayor que la propia, por ejemplo, de hace 100 años, 200 años, y no digamos de hace pues 500 años. La vida que existía en la Edad Media era muy inferior en calidad a la actual, y la de la Edad Antigua pues más inferior todavía. Por tanto, en ese sentido, pues eso hay que reconocerlo. También es verdad que en la antigüedad y en la Edad Media se vivía de una forma mucho más natural, con pues una atmósfera mucho más respirable, y en ese sentido pues el planeta ha empeorado en relación con la contaminación que recibe. En cualquier caso, también hay que decir que los progresos tecnológicos y científicos han prolongado la longevidad, han prolongado la vida humana, en mejores condiciones también, y pues también hay que reconocer que la ciencia es absolutamente necesaria y es una actividad teórica motivada fundamentalmente por el deseo de conocer, sin que apenas en principio le ocupe la cuestión de la utilidad o la falta de utilidad del conocimiento adquirido. En cambio, en la técnica y en la tecnología, lo fundamental es su aplicación práctica y se propone también la transformación del mundo, aunque estos son diferenciaciones más bien abstractas, porque, por ejemplo, si pensamos en el surgimiento de la energía atómica, de la energía nuclear, al principio era simplemente por pura investigación especulativa, teórica, en el ámbito de la física, pero luego se vieron utilidades que derivaban de esta investigación científica, que son, por ejemplo, las plantas nucleares para producir energía eléctrica y pues otras utilidades similares, aparte del propio conocimiento de lo que es el átomo, etc. Por otra parte, también hay que decir que la ciencia puede estar vinculada también a una concepción idealista de la ciencia y de la sociedad, donde cabría reseñar la significación del racionalismo crítico de Popper, por ejemplo. Y, por otra parte, hay una concepción mecanicista, la cual está continuamente abocada a la incoherencia. Y en ese sentido podemos hablar de un planteamiento tecnocrático que presenta varias versiones, tanto optimistas como pesimistas. En cambio, el racionalismo crítico popperiano postula que las ideas que mueven a los hombres son el dato fundamental para entender la acción de estos y que la historia es el resultado de tal acción. En cuanto al mito de la revolución científico-tecnológica, parte en cierto modo de planteamientos contrarios a los de una concepción materialista. La ciencia se considera pues una actividad teórica, pero ligada a la industria a través de la técnica. En este sentido, podemos decir que estamos en la tercera revolución industrial, por decirlo de alguna forma. Y en este aspecto, la aparición de la automoción, del proceso productivo, la vinculación estrecha que se ha impuesto entre el desarrollo científico, el tecnológico y el desarrollo industrial, nos indican que hemos superado otra fase más del desarrollo humano. Y este fenómeno podemos decir que es relativamente reciente y ha adquirido su máxima importancia a partir de la Segunda Guerra Mundial, con la aparición de disciplinas como la cibernética, la teoría de la información, etc. En este sentido, ha habido un aceleramiento o una aceleración del ritmo de crecimiento de la ciencia constatada o confirmada a través del análisis de la inmensa producción bibliográfica que se crea cada año, a nivel tecnológico, científico, a nivel médico, etc., a nivel de la química, de la biología. Y en ese sentido, la ciencia también podemos pensar que es una fuerza directamente productiva. Y tanto las interpretaciones pesimistas, por ejemplo, que consideran que la creación de un mundo tecnológico limita y unidimensionaliza al ser humano, por ejemplo, como plantea Marcuse en la Escuela de Frankfurt, pues también se puede decir que de alguna manera la revolución científico-tecnológica, si es bien desarrollada o si es desarrollada de forma correcta, también puede liberar al ser humano. En definitiva, la técnica no es más que una aplicación de la ciencia, y la ciencia pues conduce también a la técnica. Por otra parte, algunos sociólogos también presentan a la técnica como la antítesis de la cultura, señalando las siguientes diferencias. La técnica posee una regla precisa de medida, la cultura no.
La técnica también está sujeta a un proceso lineal ascendente de desarrollo. La cultura se encuentra sujeta a avances y retrocesos. La técnica, por ejemplo, se transmite sin esfuerzo. En cambio, la cultura precisa de ciertas cualidades de los individuos y también de un cierto nivel de esfuerzo pues, bastante considerable. La técnica además puede tomarse prestada sin sufrir transformaciones. En ese sentido, también hay que decir que el término cultura se puede utilizar en tres sentidos, según Sapir. Sapir dice, por ejemplo, que ninguna persona está privada de cultura, ya que hasta los hombres primitivos viven en un mundo social caracterizado por unas costumbres, unos usos y actitudes conservadas tradicionalmente. También dice Sapir que se puede relacionar la cultura con un ideal de riqueza individual basado tanto en la sabiduría como en el aprovechamiento de esos conocimientos. Y por último, pues para Sapir hay un tercer sentido que hace más bien referencia a que hay que comprender las actitudes generales, las concepciones de la vida y las manifestaciones específicas de la civilización que confiere a cada pueblo en particular su propio puesto en el mundo. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta mi próximo vídeo.